Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos adorarle como cada domingo, donde Dios manifiesta su amor para con nosotros, su gracia y su misericordia, aunque no lo merecemos. Él es bueno. Y bien, el día de hoy corresponde el inicio de una nueva serie de sermones. Ya habíamos estado exponiendo consecutivamente acerca de lo que son los sacramentos, su importancia, y la serie que iniciaremos hoy está enfocada en exponer qué es la Iglesia. Es una serie eclesiológica, es decir, que nosotros tiene el propósito de hacernos entender qué es la Iglesia, cuáles son sus límites, cuál es la responsabilidad de los miembros hacia la Iglesia, cuál es la responsabilidad y deberes de los ministros hacia la congregación y hacia Dios. Por tanto, el sermón de esta primera serie, el primer sermón de esta serie se titula ¿Qué es la Iglesia? Más que un edificio, menos que una idea. Y les invito a que podamos ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2. Este será el texto de inicio para que podamos ir abriéndonos paso en toda la temática que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Desde ya recordarles que puedan silenciar sus teléfonos celulares para que no tengamos ninguna clase de interrupción durante el sermón. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Dice así la inmutable e inerrante palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Oremos. Padre todopoderoso y misericordioso, te agradecemos porque nos permites adorarte, bendecir tu nombre con tu propia palabra. Y ahora nos disponemos a ser expuestos a ella para crecer en santidad, para comprender todo aquello que tú has establecido para nosotros como tu pueblo y lo que tú nos ofreces como nuestro único y soberano Dios. Te pido, Santísimo Señor, que seas tú respaldando cada palabra que sale de mi boca y que esto no vuelva vacío, sino que sea grabado en nuestros corazones. Y como siempre te decimos, sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones. Roca nuestra y Redentor nuestro. Amén. Entonces, vamos en el día de hoy a hablar acerca de lo que es la palabra iglesia. Y la palabra iglesia suele comúnmente asociarse a edificios, a instituciones o a experiencias religiosas de carácter individual. Pero, amados, hay que entender algo, que las escrituras presentan algo totalmente diferente. Presentan a la iglesia como el pueblo reunido por Dios mediante el evangelio. Y en este sermón de hoy estableceremos esa definición bíblica de la iglesia y a la vez combatiremos estos errores de un institucionalismo excesivo como el individualismo moderno que a día de hoy infecta la mentalidad de muchos cristianos a día de hoy. Y a través de 5 encabezados principales o 5 puntos como tal,
estaremos exponiendo esta verdad. Y por lo general en esta iglesia nos gustan las verdades, ¿no? De 5 puntos. Así que vamos a entender que, en primer lugar, debemos abordar qué es la palabra iglesia. Ese es el primer punto. ¿Qué significa la palabra como tal eclesia, la palabra griega? Y etimológicamente esta palabra tiene surge de 2 raíces. La palabra ek, que significa fuera de, y kaleo, que es llamar. Y tradicionalmente se ha dicho que significa está transmitiendo cuando se ocupa esta palabra unida de estas dos, algo así como los llamados afuera. Eso es lo que quiere decir. Pero desde el punto de vista de la lingüística no se debe definir únicamente por quizás la raíz como tal de la palabra, ya que en el griego del siglo I las palabras muchas veces habían perdido su sentido etimológico. Así que para nosotros entender ese significado debemos observar cuál era el uso, los casos en los cuales se utilizaba. Y en la literatura griega, la palabra eclesia designaba a una asamblea oficialmente que era convocada por los ciudadanos para resolver asuntos de carácter público. ¿Ok? No significaba solo un grupo cualquiera, sino una reunión convocada con autoridad. Y la idea central es una asamblea reunida por un llamamiento. Y ahí está el asunto. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque en la sociedad griega la eclesia era esa reunión, esa asamblea donde las personas se reunían como tal para estos asuntos públicos de orden social en la cultura grecorromana, y lo que se hacía era básicamente ponerse de acuerdo para luego salir afuera y hacer de esa sociedad en ese entonces un lugar mejor para vivir. Y es ahí donde el Señor toma esta palabra y le da un nuevo significado. O sea, los judíos del primer siglo, cuando dicen fundaré mi iglesia, cuando el Señor Jesucristo dice esta frase, ya entendían de antemano qué era lo que significaba eso. Entonces, si entendemos ese origen y cómo el Señor estaba ocupándolo ahora con esta nueva connotación, está diciendo, yo fundaré mi iglesia, es decir, mi comunidad, mi asamblea, que saldrá afuera para poder literalmente hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que es el Evangelio, que restaura todas las cosas. Entonces, incluso en el griego del Antiguo Testamento nosotros podemos verlo, en el griego de la Septuaginta, que era una versión griega del Antiguo Testamento, la palabra hebrea kahal significaba una congregación, una asamblea, un pueblo reunido delante de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso en la palabra del Señor de Deuteronomio capítulo 9, verso 10. ¿Y qué es lo que nos viene a decir este pasaje en español, cómo se ha traducido? Deuteronomio 9, verso 10 dice lo siguiente. Y me dio Jehová los 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. El día de la asamblea. La palabra eclesia es la que vemos en ese lenguaje de la Septuaginta. Así que no habla aquí no está hablando de una institución cristiana, sino de el pueblo del pacto reunido ante Dios. Y eso cabe aclararlo, porque esto no es un invento de nuestro Señor Jesucristo, sino la continuación de aquel pueblo que se reunía en asamblea en torno al único Dios verdadero. Y esto es importante porque cuando Jesús habla de mi iglesia, ahí es donde los judíos ya conocían perfectamente lo que significaba. No era una palabra nueva. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros podemos verla aproximadamente como un total de 114 veces.
utilizada. La palabra asamblea, iglesia, congregación, y se refiere en varios sentidos dependiendo del contexto. Una congregación local, como nos dice 1 Corintios, versos 1 y 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí se refiere, por supuesto, a una iglesia visible, a una iglesia concreta y organizada. También se ocupaba en el contexto de todas las congregaciones en una región en particular, como dice Gálatas 1:2, las iglesias de Galacia, iglesias en plural. Pero también la connotación que nosotros vemos en Efesios capítulo 5, verso 25, donde se nos habla de un carácter universal. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, aquí no habla de una congregación en particular, sino de un conjunto de todos los creyentes. Entonces, de esta misma manera, entonces podemos comprender lo que el Señor Jesucristo nos dice, y lo acabo de mencionar hace un rato, pero les doy la cita en Mateo 16:18, que es la primera aparición en los labios de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, edificaré mi iglesia. Y observamos aquí, amados, en este pasaje varios detalles. Dice, hay un énfasis, mi iglesia. Es decir, la iglesia pertenece a Cristo, no pertenece al Estado, no pertenece a las pretensiones de un supuesto obispo universal, como se hace llamar el Papa. No pertenece a los pastores, le pertenece únicamente a Cristo. Entonces, también viene a decir en esta porción de Mateo, dice, edificaré. Y ese verbo está en futuro. La iglesia está siendo edificada de manera continua. No es una institución que comenzó en el día de Pentecostés. Cristo sigue edificándola. No terminó cuando las epístolas y evangelios se habían terminado del Nuevo Testamento, sino que Dios continúa ocupando esas mismas herramientas inspiradas para seguir edificando a su iglesia. Y dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Las puertas del Hades están representando, sabemos nosotros, que a la muerte misma y a todas las potestades de Satanás que se levantan contra el pueblo santo del Señor y que tratan de hacer frente contra ellos y trata de vencerlos, como nos dice el libro de Daniel. Se le hace guerra a los santos y muchas veces son vencidos. Pero la manifestación de esta iglesia y lo que Dios quería manifestar en este nuevo significado que le había dado a esta palabra, se ve en la iglesia en Hechos. Porque Lucas, este historiador de la iglesia, ocupa la palabra iglesia para mostrar una comunidad con características que son visibles. ¿Por qué? Porque hay bautismo, hay el ejercer de una disciplina en la iglesia. Y hablamos de disciplina en todo sentido, no hablamos solamente cuando tiene una connotación negativa. Vemos en la iglesia de Hechos la institución de ancianos y de diáconos. Vemos la predicación comisionada del Señor. Vemos la administración del sacramento de la cena. Vemos adoración corporativa por parte de la congregación. Vemos oración tanto privada como en conjunto, una oración en común. Y por consecuencia de todas estas cosas, también vemos a la iglesia enviando, haciendo misión. O sea, no era simplemente una realidad espiritual invisible, sino que esta realidad espiritual invisible se manifestaba externamente en algo de forma tangible. Entonces, desde nuestra perspectiva reformada, la palabra iglesia está designando a ese pueblo del pacto, la comunidad convocada eficazmente por Cristo mediante su evangelio, la asamblea visible donde Dios une ordinariamente a sus elegidos por medio de la predicación de la palabra y de los sacramentos. Y en un sentido universal, el conjunto de todos aquellos verdaderos creyentes, verdaderos hijos del Señor, que están unidos en Cristo a través de la única obra que realiza
el Espíritu Santo. Entonces, las confesiones de fe reformadas, por ejemplo, no quisiera citar los 39 artículos por ahora, puesto que los estamos exponiendo semana tras semana, y de hecho este miércoles pasado cayó en el artículo de la Iglesia. Pero la confesión belga, en el artículo 27, resume esta doctrina al afirmar que la Iglesia es una santa congregación y asamblea de los verdaderos creyentes que esperan toda la salvación en Jesucristo. Y de esta misma manera, el Catecismo Reformado de Heidelberg, en su pregunta 54, dice que Dios reúne y defiende y preserva para sí, por su espíritu y palabra, una iglesia escogida para la vida eterna. Para la vida eterna. Entonces, ahora que nosotros hemos definido definido la palabra bíblicamente la eclesia o iglesia, pasemos a el siguiente punto, que ya lo había hablado un poco al final del primero. ¿Cuál es el punto número 2 o encabezado siguiente? Es que la iglesia es un pueblo convocado por Dios. Entonces, la teología reformada histórica, para nuestra teología, la iglesia no es, en primer lugar, una institución creada por el hombre, ni una asociación voluntaria de personas, sino el pueblo que Dios mismo ha llamado por medio de la palabra para pertenecer a esa alianza santa. Y esa comprensión se fundamenta en la enseñanza unificada de toda la Escritura, y eso es lo que quiero que veamos. La iglesia nace del llamamiento soberano de nuestro Dios. Como hablábamos, la palabra eclesia proviene del verbo ecleo también, que es llamar afuera, y aunque en el griego común se designaba una asamblea convocada, por ejemplo, las asambleas de carácter cívico, el Nuevo Testamento toma ese término para describir al pueblo reunido por un llamamiento eficaz. Retomamos nuevamente la idea de la palabra edificar en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia. Él mismo es quien la edifica. Y esto quiere decir que está en un futuro activo. Está indicando una acción continua realizada por Cristo. No dice que los hombres construirán la iglesia, sino Dios mismo quien la edificará. Y esto es una manifestación pública de lo que vemos internamente en cada creyente. Y eso es lo que nos dice Filipenses. Cristo comienza una obra en el corazón, Cristo la perfecciona y Cristo la lleva a su término. Dice Juan capítulo 6, verso 44. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una obra absolutamente de Dios. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere o no lo trajere como tal. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. En el texto original griego, la idea que quiere transmitir es, literalmente está diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Eso es lo que está queriendo transmitir en el griego original. Esa es la palabra que ocupa. Y de alguna manera se conecta a la doctrina de la elección. Entonces, la incorporación a la iglesia comienza con ese llamamiento soberano del Padre, porque el ser humano en su condición caída no quiere obedecer a este único Dios santo. Entonces, en el trasfondo del Antiguo Testamento se habla de la congregación de Yahvé, la congregación de Jehová. La iglesia no comienza en Pentecostés, sino que, como dije al principio, es la continuidad del nuevo pacto presentada primeramente en esta antigua alianza. Entonces, Israel fue la congregación convocada por Dios en Sinaí, y no fue un pueblo que decidió organizarse, sino un pueblo reunido por una iniciativa divina. Y de igual manera en Éxodo capítulo 19 muestra que Dios primero redime y luego reúne. Vamos a Éxodo
Vamos a Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, versos del 4 al verso 6. Y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí el pasaje está mostrando que Dios primero está redimiendo y luego luego reuniendo. Dios los redime, los llama, los congrega y Dios constituye a ese pueblo santo. Dice, de gente santa, está enfatizando. Y ese mismo patrón aparece en el Nuevo Testamento. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Y ahí es donde nace nuestra cita que vimos hace un rato en el inicio, que es Primera de Pedro que habíamos visto. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Está ocupando esa misma connotación de pacto y de pueblo para referirse a la iglesia de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está citando claramente a Éxodo capítulo 19. Y aquí vemos cómo Dios presenta la verdad acerca de su pueblo. Él los escoge, Él los adquiere para sí, Él los llama y el pueblo responde proclamando sus virtudes. Y eso lo vemos manifestado incluso en las profecías del Antiguo Testamento, que en el día en que tú actúes, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y en el versículo 9 de Éxodo 19 concluye con lo siguiente: para que anunciéis, en el de Primera de Pedro, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está enfatizando ese llamamiento eficaz de Dios, que la iglesia existe por causa de Jehová mismo, por amor de su santo nombre. La iglesia es el fruto de esa elección eterna que Él ha hecho por los suyos. Entonces la convocatoria es visible en la iglesia. Su fundamento es la elección o predestinación eterna. Dice Efesios 1 del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la secuencia que presenta el apóstol Pablo es en el orden de la salvación: elección, predestinación, redención, llamamiento y congregación del pueblo. Entonces, por eso la iglesia no es una realidad accidental en la historia, no, sino que es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El llamamiento se realiza mediante la palabra. Dios convoca a su pueblo mediante la predicación. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 10:17? Y lo leíamos el miércoles también. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esa palabra de Cristo? A través de la predicación. ¿Y cómo se manifiesta esa predicación? A través de hombres que han sido designados por la iglesia. Entonces Dios establece un orden. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, se dice, al cual os llamó mediante nuestro evangelio. Entonces nosotros distinguimos como reformados entre dos cosas: entre el llamamiento externo, que es la proclamación del evangelio a todos de manera general, es decir, donde se tira la red, donde todo tipo de peces caen, y el llamamiento interno y eficaz, donde la obra del Espíritu Santo es la que produce ese resultado de la predicación en los escogidos exclusivamente. Entonces, la iglesia está reunida por la palabra, como dije al principio, y por el Espíritu. Y ahí es donde vemos nosotros esa evidencia. Cristo reúne un solo rebaño. El Señor Jesucristo declara en Juan capítulo 10, verso 16, también tengo a otras ovejas.
Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Como aplicación breve a esto, dice, las ovejas ya pertenecen a Cristo. Él las llama, ellas oyen, son reunidas en un solo rebaño. Entonces, de alguna manera, también esto nos muestra que no da lo mismo el estar en cualquier iglesia. No. Nos da lo mismo, porque dice, también tengo a otras ovejas, a estas debo yo traer. Ovejas quizás perdidas en las mentiras del judaísmo talmúdico, ovejas perdidas quizás en el catolicismo romano. Dice que están en otro redil, es decir, está diciendo que hay un redil que parece redil, se ve como redil, pero no es el redil de Cristo. Entonces, la unidad de la iglesia surge de este llamamiento del buen pastor y somos nosotros también llamados a traerlas de esos lugares y de todas aquellas instituciones que van en contra de lo que Dios ha establecido para su pueblo, en el orden para su pueblo, sin importar qué tipo de institución sea. Cualquier institución que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido, entonces debe denegársele el nombre de iglesia. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, no nace un pueblo completamente nuevo, sino que el Espíritu Santo reúne públicamente a este pueblo mesiánico. Después de la predicación de Pedro, dice en Hechos 2:41, fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. En el verbo griego prostesan, que significa fueron añadidos, significa que no fundan una iglesia propia, son incorporados al pueblo de Cristo, edificados en él, como él dice, como el Señor mismo dice, que nosotros somos injertados. A través de la pluma de Pablo, él nos enseña que hemos sido puestos en el olivo silvestre. Entonces la iglesia pertenece exclusivamente a nuestro Dios. En Hechos 20:28 nos dice, la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia no pertenece nuevamente enfatizo, al Estado, ni a una institución religiosa en particular, ni a un sínodo, ni a una denominación en particular. Es propiedad de Dios porque fue comprada a precio de sangre. Entonces, la iglesia es el pueblo de aquella alianza convocada de forma soberana por el Señor mediante la palabra, eligiendo a personas desde antes de la fundación del mundo, redimidos por Cristo y reunidos para adorarle y servirle. ¿Y cómo podemos aplicar todas estas verdades que hemos extraído acerca de lo que es la iglesia como convocación santa? La palabra del Señor nos está enseñando, queridos, y aquí quiero que tomemos mucha atención, es que la iglesia convocada como un pueblo por Dios mismo, no es una verdad meramente teórica, sino una realidad que tiene profundas implicaciones prácticas para nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia es un privilegio de la gracia, no un logro humano. Si Dios es quien llama y reúne a su pueblo, entonces pertenecer a la iglesia es un acto de esa gracia que ha tenido con nosotros. Y esto elimina toda jactancia. Como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? El creyente puede decir con humildad, no estoy en la iglesia porque fui más sabio, no, o más religioso, no, sino porque Dios tuvo misericordia de mí. Debemos amar a la iglesia porque Cristo la ama. Cristo no murió solamente por individuos aislados, sino por un pueblo completo. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, si desprecias a la iglesia, estás viviendo aislado de ella o la consideras que es algo de lo cual tú puedes prescindir, contradices el amor de Cristo. Tú como creyente debes aprender a amar incluso a una iglesia que es imperfecta, porque sigue siendo aquel pueblo que Dios ha apartado para sí.
La iglesia es nuestro hogar espiritual. En una cultura actual que está marcada por el individualismo, Dios nos recuerda que somos partes de una familia, que nos ha hecho parte de una familia. Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Y esto significa que el cristiano no fue llamado simplemente a tener una relación personal con Cristo Jesús, sino a vivir en comunión con los hermanos, compartiendo las cargas, las alegrías, las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a la práctica cada vez que ponemos en nuestros labios las palabras del credo apostólico. Creo en la comunión de los santos, creo en una santa iglesia católica. Debemos perseverar en la comunión de los santos, porque Dios une y reúne un pueblo. No debemos entonces abandonar esa reunión de la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25 dice, no dejando de congregarnos, porque cada reunión de la iglesia es un recordatorio visible de lo que Dios continúa convocando a un pueblo por medio de la predicación de la palabra. Porque la predicación ocupa el centro de la vida de la iglesia. Si Dios llama mediante el evangelio, como nos dice Romanos 10, entonces el ministerio de la palabra debe ocupar el lugar central en el culto. El creyente debe acudir al culto con expectativa, sabiendo que Dios sigue hablando y edificando a un pueblo por medio de la escritura. Cuando esta escritura es expuesta de una manera fiel y exacta a lo que Él ha inspirado. Entonces la iglesia fortalece también nuestra seguridad espiritual, porque Cristo prometió, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las congregaciones locales, queridos, pueden atravesar pruebas, pueden atravesar persecuciones, pueden atravesar épocas de debilidad, pero la iglesia católica de Cristo, la iglesia universal, jamás va a desaparecer. Esta promesa sostiene la esperanza del creyente en tiempos de incertidumbre. Hace unos días atrás conversábamos con el reverendo Neftalí acerca de eso. Y también con otro hermano, también yo repetía esto. La iglesia ha sufrido de tal manera que parece como si hubiese sido borrada de la faz de la tierra. Vemos casos como en tiempos de la China comunista, donde se celebraba el exterminio de toda la iglesia en ese país, donde se ponían a congregaciones completas en fila y donde literalmente se les pasaba una aplanadora por encima, ejecutándolos, matándolos lentamente, esparciendo todos sus órganos por el suelo mientras veían cómo su vida era derramada hasta la muerte. Y aún así, mientras más perseguían a los cristianos en este país, más se multiplicaban. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces nosotros somos llamados a vivir como un pueblo santo. Dios no solo nos llamó de las tinieblas, sino para ser un pueblo santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos está enseñando que fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces la identidad precede a nuestro comportamiento. Porque somos el pueblo de Dios, nosotros debemos reflejar su santidad en nuestra vida cotidiana. La pregunta es, ¿lo reflejas? La pregunta es, ¿lo manifiestas exteriormente en cómo tienes comunión con otros? ¿Eres mezquino con aquellos que Dios ha salvado? ¿Lo manifiestas en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad en general? Nosotros tenemos que procurar esa unidad en la iglesia. Si todos hemos sido convocados por el Santo Espíritu de Dios, por un mismo Señor, entonces no debemos fomentar las divisiones innecesarias. En Efesios capítulo 4, versos del 3 al 6, nos exhorta a guardar la unidad en el Espíritu, recordándonos que hay un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, la unidad no existe
no exige una uniformidad absoluta como lo teoriza Roma, una unidad monolítica, no. Pero sí el amor, sí la paciencia, la disposición para preservar la comunión en la verdad de Dios. Así como Dios nos llamó, ahora envía a la iglesia a proclamar este mismo llamamiento. Entonces, Mateo 28, la Gran Comisión, muestra que la iglesia participa en la expansión del reino al anunciarlo, al anunciar este mensaje de la verdad a todas las naciones. A la evangelización no consiste simplemente en aumentar el número de asistentes, no, de llenar números de los asientos, no, sino en ser instrumentos mediante los cuales Dios llama eficazmente a sus escogidos. Y como decía Calvino, en la calidad de una iglesia no se ve en la cantidad de sus miembros, en la cantidad, sino en cómo estos son transformados por esta verdad, en cómo estos son transformados por el Evangelio. Entonces, nuestra esperanza final es congregarnos para siempre con Cristo. Porque si apenas aguantas 2 horas en el culto, ¿qué esperas ir al cielo? ¿Por qué esperas ir al cielo? Para ti sería un infierno. Sería un infierno. Y te dicen, ay, ¿por qué el culto es tan largo? Claro, y te puedes dar de una sentada cuántos episodios de una serie en cualquier programa de streaming. Y así se va. Pero en cuanto a la iglesia, estoy ahí mirando la mosca, pensando en que, dejé prendido a la plancha en la casa. Pensando cualquier otra cosa, alabando a Dios con tus labios, pero tu corazón está lejos. Piensa en esto, amado. Esta doctrina de la iglesia, convocada como un pueblo de Dios, nos está invitando como creyentes a contemplar a la iglesia con los ojos de Dios. No es simplemente una organización religiosa, sino la comunidad redimida por Cristo. Y saber esto es que nos mueve a ser humildes, porque nada merecíamos. Esto engendra gratitud porque Dios nos hizo parte de su pueblo, porque Cristo ama a su iglesia, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y por causa de eso nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza, porque aquel que comenzó a reunir a su pueblo lo preservará hasta el día en el que toda la iglesia triunfante y glorificada adore al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Y esto es lo que predicamos. Cada vez el apóstol Pablo nos dice en los recordatorios de la institución de la cena que cada vez que bebéis de esto, la muerte, la resurrección, la venida del Señor anunciáis. Entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo es el fundador de esta iglesia. Entonces, como reformados, nosotros afirmamos que Cristo es el fundador de la iglesia, y significa esto que nosotros reconocemos que la iglesia no es una institución que surgió de la voluntad de hombres, sino la comunidad establecida, edificada y gobernada por Dios mismo. Y aunque el pueblo de Dios existía ya desde el Antiguo Testamento, Cristo de alguna manera inaugura la forma neotestamentaria de la iglesia mediante de su obra redentora. Cuando Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, esto es el cuerpo, mi cuerpo que es dado por vosotros, id y predicad a las naciones. Entonces Cristo promete edificar esta iglesia. Cristo es, cuando Él dice, edificaré mi iglesia, retomando esas palabras del pasaje, es de que Cristo es el arquitecto, está diciéndonos, de esta iglesia. Cristo es su propietario. Cristo garantiza la permanencia frente a la muerte y el poder de todo el infierno junto. Porque Cristo pone el fundamento sobre su iglesia. Porque nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esto significa que está hablando como si hablase de un fundamento de un edificio. En la Escritura, el fundamento sostiene toda la estructura. La iglesia no descansa sobre una organización, sobre un obispo o sobre clérigos, o sobre una tradición o sobre una nación, sino únicamente sobre Cristo. Y por eso insistimos en que toda verdadera iglesia debe edificarse
sobre el fundamento del Señor revelado en su santa palabra. Cristo ha comprado con su preciosa sangre a su pueblo. Como decíamos anteriormente en Hechos capítulo 20, verso 28, el cual Él ha ganado por su preciosa sangre. Significa que Él ha adquirido para sí un pueblo, lo ha comprado para sí. Nosotros simplemente al ser salvados cambiamos de dueño. Ahora somos de ser esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo. Y esto muestra que la iglesia existe porque Cristo la ha redimido y la ha comprado. Vemos ejemplos maravillosos en diversas partes de la Escritura. Por ejemplo, vemos el caso de Boaz y Ruth, donde ese amor redentor es manifestado a través de esa adquisición de pacto matrimonial, donde Boaz llega a ser aquel por el cual Ruth recibiría todo lo que ella necesitaba, y de esa misma manera nosotros hemos sido adquiridos. Dios ha sellado un pacto con su preciosa sangre, quizás no con un elemento como el anillo, sino que ha sellado con su propia sangre esta alianza, esta unión. Cristo llama y reúne a su pueblo. Cristo es el buen pastor que reúne a sus hijos. Él los atraerá. Y Cristo constituyó también el fundamento, y esto es a los que muchos les cuesta entender, constituyó el fundamento ministerial. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí aparecen tres elementos: el fundamento apostólico y profético, Cristo como la piedra angular y la iglesia como un templo santo. Y la piedra angular determina toda la estructura del edificio. Entonces, los apóstoles eran el fundamento únicamente porque dieron testimonio autorizado de Cristo. Toda la iglesia permanece subordinada al señorío absoluto de Jesucristo. Nuestro Señor da existencia visible a la iglesia mediante el Espíritu Santo. Porque en Hechos 2, durante el Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado conforme a la promesa de Cristo. Pentecostés no crea por primera vez al pueblo de Dios, pero sí inaugura la iglesia del nuevo pacto con su forma visible actual. Ahora el evangelio sale a todas las naciones. Antes, cuando el pueblo de Dios solamente estaba circunscrito a una nación en particular, ahora podía esparcirse por todas las naciones. Y este deseo de Dios el Padre, incluso en la creación, cuando Dios les dice: fructificad y multiplicaos, nuevamente, de alguna manera, en parte porque todavía no lo vemos en su totalidad, estamos en el ya, pero en el todavía no. Dios restaura en nosotros, en la iglesia, el llenar la faz de la tierra con la gloria de Jehová. Cada vez que este evangelio es predicado y se esparce y crece su santa iglesia, nosotros estamos llenando la tierra de esta gloria del Dios Trino. Entonces, el evangelio sale a todas las naciones. Cristo gobierna su iglesia desde el cielo mediante el Espíritu Santo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esto está indicándonos a nosotros que Él tiene toda autoridad, toda dirección, y Él es la fuente de vida de este mismo pueblo. La iglesia depende completamente de Cristo, por eso ninguna autoridad humana puede ocupar su lugar como cabeza suprema de la iglesia. Nadie puede ocuparlo, nadie puede ocupar ese puesto. Y cuando entendemos este pasaje, que Él es la cabeza, el cuerpo, el que de Él depende toda la vida de la iglesia, comprendemos pasajes que han sido malinterpretados cuando dice: hey, yo llamo y estoy a la puerta, si alguien abre. Estaba dando un mensaje a una iglesia ya constituida que se había apartado de poner a Dios en el centro. Es decir, básicamente lo habían dejado afuera. Hey, yo estoy a la puerta y llamo. Abran la puerta porque están entretenidos en cualquier otra cosa menos en Cristo.
Y eso es lo que a día de hoy vemos. Lo vemos de forma particular en creyentes y también lo vemos de forma corporativa en muchas llamadas supuestas iglesias. Entonces, las confesiones reformadas son claras también, como la confesión de Westminster nos dice que no hay otra cabeza de la iglesia más que el Señor Jesucristo. Y asimismo, la confesión belga nos afirma que la iglesia está reunida, protegida y preservada por Jesucristo desde el principio del mundo hasta el fin. Entonces, estas verdades nos reflejan, expresadas en las confesiones, nos expresan la verdad bíblica de que Cristo no solo salvó individuos, sino que constituyó un pueblo para sí. ¿Y cómo aplicamos esta verdad para nosotros? Bueno, la iglesia pertenece a Cristo, por tanto debemos amarla como Él la ama. Ninguna tradición humana tiene la autoridad para alterar el fundamento que ya Cristo ha establecido. La seguridad de la iglesia descansa en la promesa de Cristo, porque Él mismo la edifica y la preserva. Entonces, todo ministerio cristiano debe reconocer que solo Cristo es el Señor y la cabeza de su iglesia. Por eso es tan deficiente cuando no hay un cuerpo que gobierne a la iglesia o cuando no hay ministros que estén legítimamente llamados, porque la iglesia queda a la deriva del capricho de cualquier persona. Y lo vemos también incluso en iglesias donde está centralizada toda la cosmovisión de la iglesia en un solo individuo. Y lo vemos en contextos neocarismáticos del evangelicalismo moderno, donde está tan centrado como en un solo individuo que cuando este individuo cae, todo el movimiento se desploma con él, porque no estaba fundamentada en Cristo, estaba fundamentada sobre la arena. Entonces la unidad verdadera de la iglesia se encuentra en la fe común, en Cristo, en su palabra, no en estructuras meramente humanas. Dios nos permite que podamos en las circunstancias ordenarlas a través de tradiciones, como lo vemos en la iglesia anglicana, pero estas tradiciones están subordinadas a la palabra de Dios. Entonces Cristo es el fundador de su iglesia porque Él la prometió, la compró con su sangre, la reúne de forma eficaz, la edifica sobre el único fundamento apostólico, la gobierna como cabeza y preservará hasta el día de su regreso. Entonces toda la existencia, toda la identidad y toda la misión de la iglesia dependen exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a su vez a nuestro cuarto encabezado, cuarto punto, que es la iglesia como comunidad del nuevo pacto. Ya hemos hablado brevemente de esto en los últimos puntos anteriores, pero quisiera ahondar en ello. Tanto las tres formas de unidad, los estándares de Westminster y también nuestros 39 artículos enseñan esta perspectiva de la comunidad del nuevo pacto. Es decir, que el pueblo redimido por Cristo vive bajo la administración definitiva del pacto de gracia, que ha sido inaugurado mediante la sangre de este mediador. Entonces, el fundamento del nuevo pacto es la promesa que se encuentra principalmente en Jeremías capítulo 31 en adelante. 31 del 31 en adelante dice lo siguiente. Me gustaría que fuéramos todos ahí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Haré nuevo pacto y pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Él haría una nueva alianza con ellos. No significaba que Dios abandone el propósito redentor anterior, sino que introducía una administración nueva, una administración definitiva y más plena de ese mismo pacto de gracia que había establecido en el pasado. Entonces la ley es escrita en el corazón, el conocimiento del Salvador, porque dice, todos me conocerán. Muchos malinterpretan esto para decir, yo no me someto a ningún pastor. No, está diciendo esto, que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y no dirán, conoce a Jehová. Es decir, porque el evangelio llegará hasta los confines de la tierra, de modo que todos estarían familiarizados con la verdad del único Dios verdadero. Pero también nos está hablando de este perdón definitivo que encontraríamos solamente en Cristo. Si bien la salvación era solamente por fe desde el principio a fin, como lo fue con Abraham en un principio, cuando es llamado, y también incluso desde antes después cuando surge la caída, la plenitud de este perdón definitivo se encuentra en la persona de Jesucristo, ya no en tipos, ya no en sombras, ya no en rituales, ya no en sacrificios de animales imperfectos, sino de aquel que se hizo hombre, aquel que habitó entre medio de nosotros. Y de hecho la encarnación de Jesucristo es la manifestación visible de lo que Dios siempre ha querido con su pueblo. Cuando los congrega en medio del tabernáculo era porque quería reunir a todos sus hijos en medio de ellos. Pero cuando se encarna lo vemos más cerca todavía porque Él comería con ellos. Podrían palparlo, dormirían con ellos, con Él. Estarían disfrutando de esa obra. Y esta obra regeneradora del Espíritu Santo llega en su plenitud en el tiempo en el que estamos. Por eso podemos estar agradecidos de estar desde este lado de la cruz. Porque nosotros entendemos que estas bendiciones estaban prometidas desde lo antiguo. Los profetas las saludaron desde lejos, dice las Escrituras. Alcanzaron cierto entendimiento parcial de ellos, pero su cumplimiento histórico es en la persona de Jesucristo. Porque Él mismo inaugura este nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por todos vosotros. Significa que Cristo no solamente anuncia el nuevo pacto, Él lo establece mediante el sacrificio. Su sangre es la sangre de la nueva alianza, el cumplimiento de todo aquel sistema sacrificial. Entonces la iglesia nace de la obra redentora del pacto. La iglesia está compuesta por estos participantes, como nos dice Hebreos capítulo 8, donde cita de forma íntegra Jeremías 31, para demostrar que la iglesia vive bajo esta nueva administración. Ha dado por viejo lo primero, dice Hebreos. El autor no nos está enseñando dos caminos de salvación, no, sino que la administración del tiempo de Moisés era temporal, que el sacerdocio levítico era solamente una provisión para el pueblo en su momento, que los sacrificios nada más apuntaban a una realidad mayor, que Cristo era esa realidad definitiva. Por tanto, la iglesia es esa comunidad que ahora disfruta de las realidades que aquellas sombras anticipaban. Ahora no tenemos nosotros la sombra, sino que tenemos la sustancia misma de este nuevo pacto. La iglesia es aquel Israel convocado por Dios. Nos dice Gálatas capítulo 3, verso 29 del 26 al 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. No hay dos pueblos, sino uno. La unión con Cristo incorpora tanto a judíos y a gentiles como nosotros a una sola familia del pacto. No existen dos pueblos redentores, un solo pueblo, una sola fe, una sola promesa entregada a través del bautismo y un solo mediador. Entonces esto cumple las promesas dadas a Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas aquellas promesas que Dios le dio a Abraham son de alguna manera tomadas por Jesucristo, cumplidas en su carne y legadas a la iglesia por su gracia. Todas las bendiciones que implicaba cumplir también el pacto de obras, el cual nos condenaba, son ahora nosotros adjudicadas a nuestra cuenta. La iglesia como templo es edificada en esta nueva alianza.
¿Qué es lo que nos dice Efesios 2? Del 11 al 22, que nos recuerda nuestro pasado, que estábamos alejados de toda promesa. Efesios 2, del 11 al 22, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios derriba la pared divisoria. Dios hizo un solo pueblo. Dios edificó un solo templo. En el lenguaje que ocupa aquí de templo, nos está indicando que la presencia de Dios ya no estaba localizada en un edificio físico. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que ir al templo cada ciertos tiempos en el año e ir a sacrificar. Y la única manera que tenían de congregarse y guardar el Shabbat era a través de sinagogas, pero las sinagogas en sí mismas no eran templos. Pero ahora el Señor nos dice que esta pared intermedia se ha derribado. Y esto lo vemos manifiesto cuando Cristo muere y se rasga por la mitad del velo del templo. Ya no había separación. Entonces, ¿cuánto temor debe haber en nosotros cuando estamos haciendo esto? Porque no estamos de alguna manera delante de cualquier lugar, sino que lo que nuestros pies están pisando, tierra santa es. Tierra santa es. No podemos ser indiferentes a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esto es lo que incluso predicamos visualmente. Que ya no tenemos separación, sino que podemos estar cerca de la presencia de Dios. La comunidad del nuevo pacto es el verdadero santuario donde Dios mora. Cuando antes Moisés tenía que entrar como sumo sacerdote y cualquiera también de la orden establecida por Dios para interceder, eran ellos los que escuchaban la voz de Dios. Eran ellos los que tenían que acercarse cada cierto tiempo para poder dirigir al pueblo. Pero ahora nosotros tenemos acceso directo. Tenemos un acceso total y absoluto. ¿Estoy diciendo acaso que Dios no obraba por medio de la palabra? En ese entonces, claro que no. No estoy diciendo eso, pero sí no era de la manera plena como la disfrutamos el día de hoy. La iglesia practica estas bendiciones del pacto, porque lo que nos dice Hebreos 10, del 19 al 25, que los creyentes poseen un acceso libre al Padre, una purificación por la sangre, un gran sumo sacerdote, una comunión con Dios, una adoración espiritual. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne y el testimonio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe.
purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Todas estas bendiciones pertenecen a la comunidad de Dios, no separados. El sello visible del nuevo pacto en la iglesia es que ahora posee estos sacramentos que hablan de la sustancia misma de las sombras del pasado. El bautismo nos habla de Colosenses 2, del 11 al 12, que relaciona la circuncisión, hablando de la circuncisión de Cristo. Entonces nosotros concluimos que así como la circuncisión marcaba la entrada visible al pueblo del antiguo pacto, el bautismo marca la pertenencia visible a la iglesia del nuevo pacto. De esa misma manera, la cena del Señor, cada celebración nos recuerda que el creyente participa continuamente de esta comunión de pacto con Cristo. Entonces, la comunidad es visible e invisible a la vez. Nosotros entendemos que dentro de esta comunidad visible están mezclados el trigo con la cizaña, y esta iglesia invisible solamente es conocida por Dios, donde solamente están exclusivamente los escogidos, están los que son verdaderamente salvados, porque claro, todos aquí nos vemos cristianos, pero solamente Dios conoce el corazón, porque el hombre ve lo exterior, pero yo me fijo en el corazón, dice Jehová. Entonces, esta distinción evita identificar automáticamente la membresía visible con la salvación, sin negar esta realidad objetiva del pacto. Entonces, Cristo es nuestro mediador definitivo. La iglesia es el pueblo reunido por su sangre. Los judíos y los gentiles forman parte de un solo pueblo. El Espíritu Santo habita en su plenitud en la comunidad. La iglesia disfruta del perdón definitivo y del acceso libre al Padre. Los sacramentos son señales visibles que nos confirman esta alianza, y la iglesia continúa el único pacto de gracia administrado hasta el día final. Entonces, nosotros vivimos como pueblo, ¿o no?, del pacto. Nuestra identidad no está dependiendo de la cultura. Nuestra identidad no depende de la etnia o de la nacionalidad que tengamos, sino de nuestra única unión con Cristo y de nuestra incorporación a su iglesia. Entonces nosotros disfrutamos de esta plena comunión con Dios como aplicación para nosotros. Gracias a la obra consumada de Cristo, podemos acercarnos con confianza al Padre sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. La iglesia es una comunidad santa y fraterna. El nuevo pacto forma un solo pueblo por ello. Y los creyentes están llamados a cultivar esa unidad, el amor mutuo, la fidelidad a la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones. Los sacramentos fortalecen nuestra fe porque el bautismo y la cena del Señor son esos medios visibles por los cuales Dios confirma esas promesas y sostiene espiritualmente a su pueblo. Pero también nosotros como aplicación esperamos una consumación de este pacto. Aunque ya participamos de sus bendiciones, aguardamos el día que la iglesia como pueblo escogido, ataviado para su Dios, gozará de esa comunión perfecta con su Señor. No volveré a beber de este fruto de la vida hasta que vuelva con vosotros. Entonces esto nos lleva a nuestro quinto punto y final. La necesidad de la iglesia para nuestra vida cristiana. La necesidad para nosotros como creyentes no se fundamenta en una mera conveniencia. Porque es más práctico, porque así estamos todos juntos y es porque todos pensamos lo mismo y nos sentimos bien así. No, sino porque el propósito eterno de Dios era congregarnos juntos. Cristo no salva individuos aislados, sino que los reúne para su pueblo. Como dice el apóstol Pedro, vosotros piedras vivas, es decir, edificados, es decir, que ya formamos parte de algo más grande. Y eso también sacia el deseo humano de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos.
Porque ahí es donde vemos la manifestación de esa desviación del corazón humano. Cuando vemos a jóvenes entretenidos en estos movimientos progresistas. Porque el feminismo ha captado las mentes de las mujeres. Porque desean formar parte de algo y de contribuir a algo más grande que ellas. Que algo que trascienda en el tiempo, cuando en realidad el diablo las desvía de aquel propósito por el cual las creó. Por el cual ellas pueden dar vida y a la vez pueden de alguna manera discipular a esos hijos para crear más pueblo del Señor. Y eso sí trasciende en la vida eterna, porque nuestras posesiones quedarán aquí, pero nuestros hijos nos acompañarán en la eternidad por aquel pacto que Dios ha establecido con nosotros y con ellos por causa de nosotros. En ti será bendecida tu generación. Y de esa misma manera, también el movimiento de progresismo woke, de LGTBIQ+, todos hablan de una identidad, de la búsqueda de una identidad en sí mismo. Pero al estar nosotros en la iglesia de Dios, encontramos nuestra identidad, no en lo que somos, no en lo que preferimos ser, no en nuestras inclinaciones, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que Dios nos ha puesto. En donde Dios nos ha posicionado, donde estábamos totalmente impotentes a poder cambiar de estado, Dios nos posiciona en una nueva creación. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el nuevo pacto presenta la salvación como una incorporación a ese pueblo. Nosotros leemos así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Recibían la palabra, recibían el sello externo, eran incorporados de forma visible y perseveraban en los medios de gracia. Entonces, la palabra aquí, añadir en el griego, estaba indicando una corporación a una comunidad tangible. La conversión nunca aparece como una experiencia independiente de la iglesia. Cristo ha instituido a la iglesia como el lugar donde se administra estos medios. La gran comisión consiste en hacer esos discípulos, en enseñarles. Y 3 mandatos fueron confiados a la iglesia, según lo entendemos nosotros: la predicación fiel, la administración de estos medios y la disciplina establecida. Pero ¿cómo serán edificados estas personas si viven aislados? ¿Cómo? ¿Cómo seremos pastoreados si no nos dejamos pastorear? ¿Cómo seremos edificados si nosotros no abrimos nuestro corazón? Si somos duros de cerviz, como el pueblo del antiguo pacto. ¿Cómo creceremos en la virtud? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo está hablando acerca de todas esas verdades en cuanto a la analogía del cuerpo. Los creyentes son miembros. El ojo no puede decir no te necesito. La metáfora que le está enseñando está hablando de una dependencia mutua, porque el cristianismo individualista más pronto que tarde se seca y muere, porque contradice directamente la enseñanza de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. No simplemente que cada creyente tenga una relación privada con Cristo, sino que todos forman un solo organismo espiritual vivo. Dios manda no abandonar la congregación, dice Hebreos 10 del 24 al 25, no dejando de congregaros. Significa abandonar, desertar, despreciar. Amado, ¿estás despreciando lo que Dios ha instituido? ¿Lo que Dios ha instituido para bendecirte? ¿Estás despreciando lo que Dios ha dejado para santificarte? No se trata simplemente de faltar ocasionalmente, sino que está condenando el abandono deliberado de una asamblea cristiana. La reunión tiene el propósito de estimularnos al amor, de estimularnos a las buenas obras, de exhortarnos mutuamente, porque la perseverancia cristiana está ligada a esa vida comunitaria. Entonces los pastores fueron dados para perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que nos dice Efesios? Capítulo 4. Nos dice lo siguiente, versos del 11 en adelante.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué y para qué? A fin de perfeccionarnos. El crecimiento espiritual ocurre mediante un ministerio público establecido y el resultado es unidad en la fe, porque Dios nos manda a caminar y ser del mismo sentir, a crecer en la madurez espiritual y ser estables en nuestra vida cristiana. El creyente que vive aislado queda expuesto a todo un peligro, un sinfín de peligros que el mismo apóstol Pablo menciona. Entonces la disciplina eclesiástica está presuponiendo que pertenece a la iglesia, porque vemos en Mateo 18 donde se hace una reprensión primeramente privada y luego a la iglesia, y si no oye a la iglesia debe ser tenido por gentil y publicano, es decir, debe dudarse de la salvación de esta persona. La iglesia posee la autoridad espiritual y esto es lo que a muchos no les gusta. Porque si bien el abuso de la iglesia de Roma en su deseo de imponerse sobre la gente no elimina una realidad, es que la iglesia posee la autoridad espiritual delegada por Cristo, que vive y quien vive sin la iglesia se coloca fuera del ámbito donde Cristo quiso ejercer esa disciplina restauradora. Entonces, sí es verdad que fuera de la iglesia no hay salvación. Entendido correctamente, no de la institución, no de la denominación, sino del pueblo del pacto que Dios ha adquirido para sí. Entonces, los sacramentos pertenecen a la iglesia. El bautismo nos introduce visiblemente, la cena nos ayuda a celebrar todo esto en comunión. Y esto era totalmente contradictorio en aquel entonces, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se sentaban a la mesa, a la misma mesa, todos los cristianos. El amo sentándose a la misma mesa que su esclavo. El publicano sentándose al lado del fariseo convertido a Cristo. Y así sucesivamente. Era algo totalmente contracultural. Entonces Pablo conecta la cena con la unidad eclesial, porque siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. No existe en el Nuevo Testamento una práctica normal de los sacramentos fuera de la iglesia reunida. Por eso es antibíblico el ocuparlos de una manera privada. La casa de Dios es a la cual hemos sido implantados. ¿Qué es lo que nos dice Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 3. Verso 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Casa de Dios, palabra griega oikos, que significa familia, significa hogar. Dios no solamente salva hijos individuales, los incorpora en una familia espiritual. La iglesia es la columna y el baluarte, es decir, el fundamento, no porque crea la verdad, sino porque Dios la utiliza para preservarla. Por ello, la sana doctrina no puede separarse de una iglesia institucional visible. La iglesia es aquel pueblo de Cristo, porque así es como se hace, el apóstol Pablo hace esta analogía del matrimonio. Cristo amó a la iglesia a sí mismo y se entregó por ella y la santificó y la glorificará. Entonces, aquí el objeto inmediato del amor redentor de Cristo es sobre su iglesia. Por eso es una incoherencia total el amar a Cristo mientras se desprecia a la iglesia.
como citábamos en el día miércoles, nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene primeramente a la iglesia por madre. Eso es lo que decían los padres de la iglesia. Entonces, todos los creyentes están obligados a unirse y mantenerse unidos a la congregación de los santos. Entonces, como aplicaciones para nosotros, la fe cristiana no puede vivirse de una manera aislada, porque Cristo llama a sus discípulos a pertenecer fielmente a una iglesia local. La predicación fiel de la palabra, el bautismo y la cena son dones de Cristo para nutrir nuestra fe y no debemos desperdiciarlos. La comunión con otros nos fortalece y genera en nosotros un mayor deseo de perseverancia. ¿Acaso no somos estimulados, no somos animados cada vez que estamos hablando del reino de Dios después del ágape? Ofrece también una exhortación para nosotros la palabra del Señor, una ayuda para resistir el pecado cuando estamos luchando con nuestras propias iniquidades internas. Nosotros, cuando nos sometemos al cuidado pastoral y a la disciplina, Dios nos bendice, porque es un medio de protección y de madurez espiritual. Entonces, ¿quieres crecer? Entonces sométete a Cristo a través de sus ministros. Y no lo digo por mí o por el reverendo aquí presente, sino porque incluso nosotros mismos necesitamos como clérigos ser pastoreados por otros pastores. Incluso el mismo cuidado de otros miembros sobre nosotros es una bendición para sus hijos, aquellos que se encargan de la predicación. Amar a Cristo implica amar y servir, pero también edificar a esta iglesia, procurando esa paz, procurando una pureza, una santidad y una unidad, porque la unidad siempre será en la verdad. Entonces la iglesia no es un complemento opcional de nuestra vida, sino que es el ámbito establecido por Dios, donde Cristo reúne a un pueblo, alimenta nuestra fe, preserva la doctrina y conduce a los creyentes a la consumación de nuestra salvación en Cristo cuando Él venga en la gloria del Padre. Que el Señor bendiga su santa palabra. Les invito a que podamos orar. Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que hemos oído en esta mañana. Señor, mis esfuerzos son débiles y hemos visto un vislumbre de lo que tú has instituido, pero gracias porque podemos contemplar la belleza de este pueblo. Imperfecto, sí, por el pecado que nos estorba, este pecado remanente, pero aún así has decidido ser fiel. A pesar de que nosotros muchas veces no lo seamos. Permítenos abrazar estas verdades, que podamos apropiarnos de ellas y ver el gozo, no como una imposición, Señor, legalista, sino al contemplar estas verdades de las Escrituras podamos ver el amor con el cual nos has escogido y deseas preservarnos en Él. Y no solamente eso, sino que al ponernos en este pueblo, nos has dado de tus bendiciones, así como un buen padre desea todas las cosas buenas para sus hijos, así tú lo manifiestas con todo aquello que nos has dejado para la iglesia. Perdónanos cuando hemos despreciado esto que tú has hecho, o lo hemos dado por sentado, o se ha vuelto meramente una rutina religiosa externa y no una religión del corazón. Dios, aviva nuestro corazón, purifica nuestros corazones por tu palabra y no quites de nosotros tu Santo Espíritu, que podamos vivir, Señor, conscientes de tu presencia en nuestra vida y también con cuánta mayor razón cuando estamos reunidos en este momento. Te pedimos que produzcas esto, el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de los que están aquí presentes y también los que escucharán esta transmisión o en diferido. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.